transmisión directamente en Facebook Live por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Les agradezco a todos ustedes que hayan aceptado la invitación. Permítanme tantito, voy a darle parte a la lectura de la cuestión curricular de cada uno de ustedes. Y bueno, pues agradecerles también a las personas que muy a bien han tenido seguir esta transmisión. Ya estamos recibiendo sus mensajes diciendo que ya están sintonizándonos. Muchísimas gracias. Pues bueno, primeramente comienzo con el gran Javier Apolinar. Nos acompaña el día de hoy Javier Apolinar, amigo de muchas batallas. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, perdón. Javier Apolinar, pues bueno, es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudia ciencia política. También tenemos al gran Carlos Olivares. Él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y también tenemos al grandísimo Alex Medrano, nuestro invitado especial del día de hoy. Estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Alex Medrano es asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM. Y bueno, pues un servidor, director de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, les agradece que estén suscribiendo a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy apremiante, no porque los demás no lo sean, pero es el tema del día: las consultas. ¿Qué sucede con las consultas e incluso qué sucede con el referéndum? Sea que las consultas vayan a desembocar en una manera de legitimar la tiranía, el régimen, regresaremos al viejo PRI, al poder hegemónico de un partido en el poder, antes PRI, hoy Morena. Pues bueno, no se vayan, compartan la publicación, porque esto se va a poner muy, muy, muy bueno, amigos. Antes de iniciar y darles parte a cada uno de nuestros invitados del día de hoy, que seguramente tendrán grandes cosas que decirnos, quisiera explicarles un poco para dar panorama qué significa el régimen totalitario o autoritarios, que son dos disciplinas distintas. El totalitarismo se puede entender como la ideología oficial en donde se tiene un estado de partido único con movilización de masas, sistemas de terror, control monopolístico de los medios de comunicación de masas, el propio monopolio del empleo de las armas y sobre todo una economía con administración burocrática centralizada. Vamos a recordar los puntos en este sentido del escritor Friedrich en su estudio de 1954, perdón. En este estudio del 54 se entiende que un régimen totalitario posee estas cuestiones. Primeramente, una ideología oficial, un solo partido conducido generalmente por un único hombre, el control efectivo de todas las armas de combate, el control efectivo de todos los medios de comunicación, como ya lo he dicho, y sobre todo el control efectivo de un sistema policíaco de terror físico y psicológico, ya como lo había determinado Michel Foucault, así como la dirección central de toda la economía. El Estado es la economía. En síntesis, lo que quiero decirles hoy es que los elementos del totalitarismo pueden ser los siguientes. Tenemos una ideología oficial, un cuerpo de doctrina que tiene que adherir la población activa, el partido único, el sistema de terror físico, el control absoluto y sobre todo el terror de la violencia legítima, como diría Max Weber. En este sentido, les agradezco a todos ustedes que hayan aceptado la invitación. Javier Apolinar, ¿gustas comenzar con una breve introducción hacia lo que vamos a tener en cuenta con las consultas? La pregunta que les podría lanzar el día de hoy es: ¿qué podemos entender con las consultas versus el referéndum? ¿Cuál es la diferencia entre la consulta y el referéndum? ¿Qué piensas al respecto, Javier? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues primero muchas gracias por la invitación. Pues es un tema que últimamente ha tomado mucha potencia respecto a las opiniones entre juristas y entre politólogos, ¿no? Yo lo he visto y la verdad me parece un poco arriesgado en primera el título. Yo quisiera ahondar en esto porque justo me parece importante hablar de cuál es la forma de participación y la forma de democracia en México. Y estamos efectivamente en una democracia representativa en la que justo como pueblo, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros representantes para ser representados dentro de los órganos legislativos, los órganos de poder deliberativos, ¿no? Que lo que hacen, pues, es legislar en torno a políticas dentro de nuestro país. Y bueno, también me parece arriesgado, por ejemplo, esta cuestión de legitimación de la tiranía, una consulta como legitimación de la tiranía. Pues, primero empezar, ¿por qué es tiranía, no? O sea, el decir tiranía, ¿no? Pues, nos remontamos a un régimen de poder absoluto, ¿no? De ordinario, unipersonal, instaurado por un tirano, realmente, ¿no?
el gobernante que había accedido al poder mediante la violencia, derrocando al anterior gobierno de una ciudad-estado, ¿no? En el caso de una polis en Grecia. Y bueno, gracias al apoyo popular, el de los demás, el pueblo, pero también mediante un golpe militar, un golpe de Estado. En este sentido, creo que me parece un poco, no sé, o sea, como maximizarlo en el hecho de legitimar una tiranía, ¿no? Ya que no tenemos un tirano, ni tampoco tenemos, pues, un gobierno que ha accedido mediante la violencia, ¿no? El hecho de legitimar me suena también muy importante y bastante claro mencionarlo, porque justo hay tres significados de legitimar dentro, ¿no? O sea, un significado jurista, un significado politológico y un significado filosófico. Y me quisiera centrar en el politológico, ¿no? Respecto a que legitimar es un consenso, un 50 más 1, un consenso entre el pueblo, ¿no? De decidir si bien o no alguna decisión. ¿De quién? Pues de nuestros gobernantes. Pareciera que se pone en un tema de uclocracia, perdón, respecto a este tema, porque justo como Polibio nos lo menciona, ¿no? Es la degeneración de la democracia. Y en este sentido también quisiera hablar, porque justo también se habla de la oclocracia, ¿no? Pero no se tiene en contexto, ¿no? Que todo esto se enfoca pues en una administración griega, no estamos hablando de Polibio. La degeneración, obviamente, y el pueblo, y esta mayoría y esta muchedumbre que decide arrasadoramente las decisiones que va a tomar el gobierno, pues es poco realista en el siglo XXI. Me parece que una consulta lo que hace precisamente es consultar. Y en este sentido, no estamos en una democracia directa, efectivamente, pero creo que un tema muy importante que hemos tenido todos es respecto a la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, en términos claros, es un tema que incluso la Ciudad de México, ¿no? Ha legislado y demás para poder promocionar una participación ciudadana bastante eficaz. Me parece que las consultas justo eso hacen, incentivar la participación ciudadana, lejos, ¿no? De lo que me puedan decir aquí mis compañeros. Creo que una de las formas de participación y representación de la propia población, sin duda, es una consulta, ¿no? Claro, existe referéndum, existe plebiscito y demás, ¿no? Que son otras formas de participación ciudadana, a bien, pero en el caso de las consultas me parece una cuestión efectiva y eficaz, ¿no? De saber, de acuerdo a una democracia directa, cuál es el sentir de la población. Y en este sentido, creo, ¿no? Y considero que es un buen mecanismo de participación ciudadana respecto a las decisiones de nuestros representantes, recordando la democracia en México. Cierto, cierto, muchísimas gracias. Voy a continuar dándole parte al comentario inicial que estaba haciendo, lo que pasa que tuve que darle pausa porque pasó el de los esquites y las patitas y las mollejitas. Pero estábamos continuando con el concepto del totalitarismo, ahora sigue el autoritarismo para que las personas que nos puedan seguir en la transmisión tengan a bien considerar que son dos conceptos distintos. Ya dije el del totalitarismo, ahora me iré con el del régimen autoritario. El régimen autoritario es un sistema político con un pluralismo limitado no responsable. Esto es, sin una ideología elaborada y sobre todo directora. Pero claro, hay que entender una cosa, existe una mentalidad muy peculiar. Esto es, hay carentes movilizaciones políticas y ya puede ser intensa o extensamente, excepto en algunos puntos de su evolución. Existe en el autoritarismo procesos que pueden verse mermados, esa es la parte importante, y en los que un líder, o si acaso algún grupo reducido de líderes, va a ejercer el poder dentro de los propios límites formalmente definidos. Pero en realidad, bastante, digámoslo así, predecibles. En este sentido, el liderazgo personal va a ser una cualidad frecuente, más no necesaria, al igual que el carisma. Estamos hablando, claro que sí, de Max Weber, el político y el científico, pero sobre todo también de Cicerón. En el orador de Cicerón, Cicerón ya nos plasmaba cómo el político tiene que ser un gran demagogo, un gran orador,
sobre todo que pueda inmiscuirse en las pasiones más bajas de la gente para que pueda justamente atraerlos así. ¿Y qué acaso no frases tan famosas como el frijol con gorgojo no se nos metieron hasta el tuétano? Y hoy es parte de la Vox Populi. En este sentido, como ven, el liderazgo personal es una cualidad frecuente, pero no necesaria, como lo acabo de decir. Esto lo aborda también, lo anterior lo pronuncio del maestro Linz, pero también otros teóricos como Morlino distingue estas situaciones, estas formas de autoritarismo. Morlino lo hace desde tres conceptos y con ello doy la palabra a Carlos Olivares. La primera cuestión del autoritarismo, según Morlino, es el propio régimen personal. El segundo es el régimen militar. Aquí ya hablamos de la tiranía militar y la oligarquía militar, o militares moderados, militares guardianes y militares gobernantes. Y el tercer aspecto, que tal vez el que hoy nos compete, es el régimen cívico-militar, o también llamado régimen burocrático militar, que es un régimen corporativo excluyente e incluyente, dándole una visión evidentemente de teoría de las élites, sobre todo de movilización. Es un régimen, podríamos plantearlo, si queremos así decirlo, comunista de movilización, régimen fascista de movilización, régimen de movilización de fase religiosa incluso. Por tanto, y con ello concluyo, el autoritarismo no equivale a totalitarismo. Eso es lo más trascendental del día de hoy. Aunque sea cierto, los gobiernos autoritarios muchas veces no soportan una oposición activa, de hecho la niegan. Mientras que una persona no ataque los poderes establecidos, la dejan en paz. Ese es un régimen, evidentemente, que privilegia que la gente no diga nada más alrededor de las personas. Pero podríamos decir en el siguiente contexto que justamente va a ser la movilización permanente la que, permítanme tantito, que están. Entonces, lo que estaba diciéndoles es justamente que vamos a proponer candidatos alternativos, que vamos a promover candidatos específicos en este sentido, al margen de la libertad cívica, que son extremadamente reducidas. Justamente estas libertades se ven reducidas y sobre todo delegadas en un proceso de exclusión. Antes le llamábamos un proceso de ostracismo o, como se podría ver en El Rey León, de exilio. Justamente con ello planteamos el primer problema, justamente con ello comenzamos. Entonces, Javi, tienes toda la razón. Efectivamente, no podemos confundir el totalitarismo con el autoritarismo. También no podemos confundir el referéndum con la consulta, pero la consulta muchas veces se contempla como una decisión del pueblo para el pueblo. ¿Qué piensas al respecto, Carlos Olivares? ¿Qué nos dicen las relaciones internacionales? Hola Manu, muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación y siempre es un placer compartir espacios como este para poder debatir temas tan importantes, ¿no? En este caso, pues las consultas ciudadanas, ¿no? Tal vez como dice Javi, ¿no? El tema es un poco incitador, un poco ya con una perspectiva, si bien se puede decir. Yo creo que aquí el tema importante primeramente es si estamos empezando delimitando en qué sistema vivimos, hay que decir que estamos transitando hacia una democracia. Entonces no somos una democracia consolidada, ni mucho menos, ¿no? Desde hace ya, desde el momento la Segunda Guerra Mundial, se vino pues una ola de, 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 de democratización a nivel mundial, no solamente en México, ¿no? En los países latinoamericanos fue poco, 2 décadas o la última década del siglo pasado, que fue cuando se empezaron a instalar estas democracias, ¿no? Y hay que recalcar, ¿no? Importante, que la democracia, la que vivimos, la que intentamos vivir, es una democracia liberal. Por tanto, tiene principios en los cuales se basa el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la participación. Sin embargo, tenemos una democracia representativa, como bien lo decía Javi, ¿no? Entonces, el tema aquí que a mí me gusta y que me ha llamado la atención es que estamos tocando de repente las consultas ciudadanas, ¿no? Y, y si bien revisamos, hace un rato platicábamos que la ley está establecida, por ejemplo, desde 2014, ¿no? Cuando se empezó a debatir a nivel Congreso esta ley para la consulta popular o consulta ciudadana, es ahora, ¿no? Que con esta fuerza política, ¿no? Que esta cuarta transformación, con un líder político, hay que decirlo como es, no por nada ganó con tanto aplomo en las votaciones, que se empiezan a tocar estos temas, ¿no? Desde antes, Obrador ya vamos a consultar sobre estos temas, ¿no? Sin embargo, yo creo que también cae en un tema de campaña electoral, ¿no? También es algo importante. Entonces, yo creo que si vemos a las consultas ciudadanas desde un inicio,
desde un punto, sin así decirlo, amañado, tiende a fortalecer la democracia social. ¿Y qué es la democracia social? Es las pequeñas democracias dentro de la democracia, las que complementan, ¿no? Las democracias donde la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil en sí. Entonces, todas esas democracias complementan a una democracia también económica, una democracia política, que es todo este conglomerado que tratamos de crear para fortalecer el país, ¿no? O en este caso, México. Entonces, yo creo que es importante que se lleve al tema ahorita, ¿no? Yo creo que una de varias que ya están, por ejemplo, ahorita de las consultas para enjuiciar a expresidentes, ¿no? Es uno de los puntos claves. También hay una de revocación de mandato. Y aquí quiero hacer específico, ¿no? Iniciabas, José, con el tema de el referéndum o las consultas ciudadanas, ¿no? Hay que aclarar que es algo muy, muy diferente. El referéndum es consultar alguna decisión legislativa, ¿no? Y trascendente a nivel nacional a la ciudadanía, ¿no? Tenemos el ejemplo del Brexit, ¿no? La salida de la Unión, de Gran Bretaña, del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Que se llevó a referéndum, ¿no? Hay también otros referendos, por ejemplo, la salida, ¿no? de otros países, por ejemplo, de Gales o de Irlanda, de salir de este Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo muy diferente porque son trascendentes, ¿no? Y también, si checamos la ley, las consultas, hay un procedimiento, ¿no? La consulta ciudadana es diferente y hay temas que se excluyen a consulta ciudadana, por ejemplo, los derechos humanos. Ahí lo dejaré porque ya nos estás anticipando la cereza del No, pastel, bueno, me Carlos. gustaría, sí, claro, antes de Este, entrar al debate, yo creo que hay que recalcar que, como dice Javi, yo apoyo a Javi en ese sentido, no vivimos un autoritarismo, ni mucho menos, vivimos un sistema semi-presidencialista y de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y no hemos logrado cambiarlo porque sigue teniendo el presidente mucho poder político, ¿no? Y es sí, parte de claro. lo que tenemos. Sí, claro. Yo empecé con la concepción de totalitarismo y autoritarismo, sobre todo para que la gente tenga esta visión que aunque parecieran dos conceptos iguales, son completamente disímiles. Y lo hice en el entendido que comprendamos también como totalitarismo y autoritarismo son dos cosas distintas, referéndum y consulta son dos cosas distintas. De ahí partimos. Pero yo no estaría tan de acuerdo con ustedes dos. Realmente tenemos una democracia, porque bueno, nos encanta decir semidemocracia, pero oye, decir semidemocracia es como decir el país en vías de desarrollo, ¿eh? Y seguimos ahí, o es como decir hacia un país de electores, y yo hasta el momento no he visto el país de electores. Bien, Alex Medrano, muchas gracias por aceptar la invitación, te escuchamos. Muchísimas gracias, José Musaleno, por la amable invitación que se me hizo desde la Coordinación de Educación para estar con ustedes. Y pues también gracias a los demás panelistas por compartir, bueno, este momento, creo que es muy importante. Y bueno, pues como ya lo ha anticipado José Musaleno, bueno, yo no soy politólogo ni algo de relaciones tan sociales, entonces, bueno, mis participaciones serán un poco más objetivas a lo que tenemos hoy en día, pero sin tanto abundar en el pasado, solamente unas cosas para precisarlas. O sea, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar que, bueno, la democracia como se concibió al inicio, que fue por ahí del siglo V antes de Cristo en Atenas, o sea, y que se mantuvo por tanto tiempo, fueron dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia participativa. La democracia directa, donde existían las consultas, donde las personas se reunían en un pequeño espacio para deliberar los temas del pueblo, y en cambio la democracia participativa, pues es aquella donde donde los ciudadanos dan a través del voto su poder soberano para que el mismo representante pueda tomar las decisiones. Sin embargo, como, bueno, creo que más o menos lo mencionó Carlos, cada sistema jurídico es diferente, ¿no? Entonces, en el sistema jurídico mexicano, perteneciente a la familia jurídica neorromanista, tenemos pues una democracia un tanto híbrida que contempla estos dos sistemas. Por una parte tenemos las votaciones del sistema representativo, donde pues todos salimos a votar, y yo creo que por ahí más o menos va este tipo de consultas, no tanto una democracia directa, porque realmente estas consultas están diseñadas, y bueno, que lo vamos a abundar un poco más adelante, en tanto en la ley como si fuera una votación que debe estar realizada por el Instituto Nacional Electoral, lo cual no está. Las que están haciendo el presidente no están por esa vía, y bueno, ahorita lo vamos a abundar un poco más.
Ahora, el tema del referéndum, el referéndum dice que convocas, una definición que me gustó mucho es la que da el doctor Jean-François Proudhon, que te dice que, bueno, que básicamente es la convocación para aceptar o rechazar una propuesta concerniente a la soberanía. Ahora, aquí, si nos vamos a la ley de consultas, ay, se me fue el nombre de la ley, o bien al artículo 35, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, te habla de que las consultas están diseñadas para temas de interés y de impacto nacional. Nunca te establece qué es un tema de interés o qué es de impacto nacional. Sin embargo, bueno, quiero creer que ahorita lo vamos a ver más cómo funciona este sistema de consultas, abordar ese tema de cómo se debe determinar si es de interés o si no es de interés. Pero también algunos autores coinciden que el referéndum y la consulta son similares y no tan diferentes. Si bien el referéndum incluye una consulta, ya sea el referéndum controlado por el gobierno, el referéndum constitucional o el referéndum de participación ciudadana, son cosas que pueden estar de la mano. Ahora, los instrumentos de consulta es la consulta nacional, el referéndum y la revocación de mandato que también estamos viendo por ahí. Ahora, algo que sí han dicho los anteriores panelistas que me antecedieron y que creo que es de debatir es lo referente a que las consultas de la ley es participación ciudadana. Ok, sí es participación ciudadana, pero yo les diría hasta qué punto y qué tipo de consulta. O sea, porque si nos estamos apegando al marco normativo legislativo de la ley de consultas y la constitución política, perdonen, pero esa consulta no tiene nada de legal. O sea, por ninguna parte estableció los mecanismos necesarios para llegar a hacer consulta. Aprovechando, bueno, Alex, perdón que te quite la palabra, pero creo que va a ser muy enriquecedor para el auditorio que nos expliques tú desde tu campo de la abogacía, del derecho, qué significa legítimo y legal, porque muchas veces nos confunde. A la gente que no estamos tan inmiscuidos en el tema, podríamos confundirlo. ¿Podrías hacer hincapié en la distinción entre legítimo y legal? Bueno, que si me hubieran avisado les hubiera traído una definición más apegada, pero bueno. Digamos, una definición que todos podamos entender. Porque, por ejemplo, la elección presidencial de Andrés Manuel no solamente fue legítima, sino fue legal. Pero no todas las elecciones para presidente son legítimas. Por ejemplo, la de Calderón fue legal, pero no legítima, ¿no? Tiene que ver con la aprobación del pueblo. Entonces, más o menos, ahí está la concepción, ¿no? Pero creo que Javi tiene más estilizado esta cuestión. Termina, si quieres, tu comentario y le damos la palabra a Javi para que pueda profundizar sobre el término legítimo y legal. Ok, bueno, el tema de legalidad yo lo vería más apegado a que debe de estar constituido en la norma. Lo que no está en la norma no es legal. Y bueno, lo legítimo yo creo que sería más bien también, como tú lo mencionas, la aprobación o la forma en que se llegó. Exacto, o sea, sí. La aprobación en el camino, en el método que se llegó a determinado punto y que, bueno, que es reconocido por las personas para que sea legítimo. No, o sea, no solo que esté aplicado en la norma, sino que sea reconocido por la voz en comunidad. Y de bueno, hecho, hablando de temas legalidades. Ojo ahí que hubo quien incluso se dijo el presidente legítimo. Sí, muy legítimo, pero no legal. Y por tanto, pues no tuvo ningún campo de acción. Ahora ya es legal y ya es legítimo, ¿verdad? Perdón, Alex, bueno, continúa. No sé si puedo comentar rápidamente, hablando de este tema de legitimidad y de legalidad. Sí, claro. Realmente, si te vas a la ley que estamos mencionando y a la constitución política, existe un método específico legal por el cual puedes hacer toda la participación ciudadana que tú quieras legalmente. O sea, realmente te está hablando de que debe de existir una intención de consulta. Y bueno, yo me metí aquí a la página de consulta ciudadana, que creo que es la más aprobada porque no parece muy fake, pero realmente no, es como un movimiento social y te están diciendo que va aquí por la tercer vía que te establece el artículo 35 de la Constitución, que es la ciudadana. Entonces, en esta parte ciudadana se deben de reunir ciertos requerimientos que son el 2% de la lista nominal de votantes, que son como 90 millones. Entonces sería como 1 millón y garra de personas para que esta consulta fuera legal. Ahora, el procedimiento que te establece es que debes hacer la carta de intención ante la mesa directiva del Senado de la República. Eso sí se hizo y existe la carta y está en internet.
Pero esta carta debe de ser remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a determinar si lo que vas a consultar es legal. Ahora, en este tema de legalidad, bueno, no sé si me estoy ampliando mucho, tú me dices, Musaleno, y continúo en otra. Continúa. Ahora, en este tema de legalidad, pues yo sí me la pensaría mucho que fuera legal los inicios de una investigación penal, que fuera consulta pública, o sea, porque realmente en qué cabeza cabe que vamos a votar si se realiza la acción penal o no. Ahí nos quedamos, Alex. Con esa cuestión irónica podría parecerle al público, pero es real. Lo que estamos diciendo no es cosa menor. Lo que usted está yendo a la consulta es justamente decidir si una persona entra o no a un juicio, sobre todo no político. No estamos hablando de un juicio político. Pero bueno, déjame, nada más para no cortar la idea, después de que la Suprema Corte determine si sí es legal o si no es legal, esta aceptación, o sea, la Constitución dice que es irrefutable lo que diga la Suprema Corte. Cuando se tenga esta aceptación o no, se tendrá que pasar al Instituto Nacional Electoral, que es el único encargado de hacer consultas ciudadanas. Lo que no haga el Instituto Nacional Electoral y que no esté en la ley no es consulta. Es una pantomima y es pan y circo. O sea, realmente, y es participación ciudadana. Entonces, ya te nos diste las conclusiones. No. Lo dejo para que lo piensen, pero rápido, si no lo hace el Instituto Nacional Electoral, que los tiempos electorales serían hasta el 2021. Entonces, yo nada digo que esta consulta no está conforme a la ley, y con eso termino. Perfecto, pues miren, la verdad es que Alex, auditorio, ya nos quedó claro. Estamos ante tal vez una pantomima, una demagogia, pero vamos a ver qué piensa Javier Apolinar. Javier, ¿qué piensas al respecto? Sí, mira, coincido mucho, a lo mejor un poco respecto a todo esto que menciona Alejandro, pero creo que también hay una confusión de parte del propio auditorio, de las propias personas que incluso están definiendo esta consulta como ilegal. Y voy a decirlo de la siguiente manera. Existe todo un proceso, como lo mencionaba Alejandro, ¿no? Pues se tiene que pasar al Senado y justo se necesita el 2% de la lista de electores, ¿no? Para que pueda ahí pasarse al tribunal. La realidad es que esta instancia va a ser la que justo determine si es o no legal, ¿no? Ahora, podrán haber muchas opiniones de parte de juristas, de parte de personas que incluso, pero como tú dices, ¿no? La última instancia la tiene la última palabra la tiene esta instancia. En este sentido, lo que se necesitan justo son este 2% de la lista de electores, y es lo que se está haciendo en este momento. O sea, en este momento hay toda una movilización civil, ¿no? Respecto a si quieren o no que los expresidentes sean enjuiciados. No estamos hablando del término legal, porque justo la legalidad se resolverá cuando esta instancia determine si es legal o no. Sin embargo, el hecho de que la ciudadanía participe dando su firma, esto es completamente participación ciudadana, ¿no? Bueno, Javi, pero hay una cuestión. El 2% tampoco lo convierte en legítimo. No, a ver, es que justo vamos a hablar de legal y legítimo. Bien. O sea, precisamente, o sea, estos son completamente requerimientos jurídicos, ¿no? De la propia convocatoria. Efectivamente, ¿no? El 50+1 hablaría un poco de legitimidad, ¿no? Pero este procedimiento no habla de legitimidad, pero si tú revisas este reglamento en el que se menciona para llevar a consulta algo, lo que te dice es el 2%. O sea, incluso va a haber más firmas, yo creo. O sea, están hablando de 1.800.000 firmas a nivel nacional, ¿no? 1.800.000 firmas se superan, yo creo, si se habla de un trabajo a nivel nacional. Y en este sentido, esto de legitimar, ¿no? Y llegar a un consenso no implicaría específicamente este 2% de la lista electoral, sino el resultado de la consulta, ahora sí. O sea, ahorita no se está haciendo una consulta. En estos momentos no estamos haciendo una consulta, porque justo quien determina que se haga esta consulta o no es el tribunal.
Entonces, Pero ahora ahorita mismo, ¿qué están llevando a cabo? ¿Recolección de ahorita firmas? mismo, justo, porque este es el tema. Ahorita mismo lo que se está haciendo es una recabación de firmas para obtener esta 1.800.000 firmas que se necesitan obligatoriamente de acuerdo a la Ley Federal de Consultas Ciudadanas para poder acceder a que te la aprueben o no, a que sea legal o no. O sea, ahorita no Ya. estamos hablando si es legal o no, estamos hablando de un requerimiento que necesita esta consulta para que se lleve a su discusión en el tribunal y posteriormente al INE. Y Alex, esto de firma, sí sí. considero que es completamente y legítimamente, de acuerdo a lo que consideramos como ciudadanía, el hecho de participar y defender esta posición, tengo derecho a decir sí, que se juzguen a los expresidentes. Claro, en ese sentido nadie niega que la participación de la gente esté menoscabada, ni mucho menos. Antes de darle la palabra a Alex, que seguramente nos quiere dar su opinión, Carlos, ¿qué piensas al respecto? ¿Para ti 2 millones, 3 millones de firmas son suficientes para decir que algo queda legitimado? ¿O hace falta más porcentaje de la, digamos, no vayamos a pensar de las personas que están con una credencial del INE, sino vamos a pensar quienes están en las listas nominales, ¿no? Porque hay gente que tiene INE y no está en la lista nominal, en el padrón electoral. Claro, Manu. Es buena la pregunta y qué bueno que ahorita lo aclaró un poco Javi. Yo igual, como todo, ¿no? Antes de checar, si nos vamos a la ley, como lo establece, efectivamente, como dice Javi, ahorita mismo se están recabando firmas, porque así la ley lo pide, aproximadamente 2% del padrón electoral, 1.800.000 millones de personas, firmas recolectadas. Después de eso, pasa al INE. El INE hace revisión de todas esas firmas sean legales, ¿no? Así como todo, es un proceso legal, ¿no? Yo estoy hablando de la legalidad, ahorita les hablo un poco de qué yo opino, si es participación ciudadana o no lo es, ¿no? Entonces se lleva al INE y aparte el INE, después si lo aprueba, entonces va a convocar a elecciones de ese tema, con mínimo debe haber 30% de participación. Es decir, estamos hablando, otro de las cosas que también es importante, que casi estamos hablando de unas elecciones presidenciales o de una participación de elecciones de diputados o senadores. Es decir, que también es un tema, el gasto, ¿no? El mismo López Obrador ha dicho, les dijo al INE, este, ahorren porque en 2021 también el tema de la consulta hacia los expresidentes, ¿no? Él enfocado en que se va a realizar y se van a reunir esas 1.800.000 firmas, ¿no? Entonces también está hablando de presupuesto, ¿no? El INE tendrá que hacer el presupuesto y el INE va a ser el encargado de arreglar esas elecciones. Y es ahí cuando Más gasto al erario público, más gasto al erario público. claro, De por sí ya se tiene una de las democracias más caras, ahora más gasto todavía, ¿verdad? sí, es una, ¿no? Sería más gasto, ¿no? La otra podemos ver, es más gasto, pero al final puede ser más participación, porque como hemos aquí debatido varias veces, ¿no? El mexicano que decimos, no, pues yo sí voté, yo participé, yo voté en las elecciones presidenciales, yo voté en las... Entonces, no, yo no veo a mal llevar temas, ¿no? El temas a consulta ciudadana, ¿no? Con Oye, participación. pero si todo se le va a preguntar a la ciudadanía, ¿para qué queremos No, legisladores? claro. Mira, por eso hay legalidad. El tema aquí es importante que esta ley, o sea, la ley de consulta viene desde 2014, ¿no? Y hasta ahora se está tomando como en cuenta, pero hay una consigna, ¿no? ¿Quién lo propuso, ¿no? Al final de cuentas, la mayoría pensamos y que lo propuso el presidente, ¿no? O sea, cuando estas vías abiertas, a mi parecer, como el Parlamento abierto, que es otro tema importante que tenemos ahí rezagado, las consultas ciudadanas, el presentar iniciativas, la ciudadanía debería estar abierto, ¿no? O sea, juntas un poco de gentes interesadas en un tema y llevarlo a consulta ciudadana. Ahora bien, ¿no? El tema de juicio penal, y eso ya es algo más derecho. Por ejemplo, enjuiciar a exfuncionarios, a expresidentes, que se vuelven expresidentes, se vuelven ya en ciudadanos, ¿eh? Cuando acaban su mandato, son ciudadanos. Entonces, es por eso que hay una vía legal. Y yo he escuchado versiones, entonces, si tú quieres demandar a un expresidente, por ejemplo, por corrupción, si tienes pruebas, vas y lo denuncias a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, eso es como lo legal, lo que se supone que es, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay de credibilidad en nuestras instituciones. Ese es otro punto. Al final, como decía Javi, al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener la última, bueno, va a tener la última palabra.
¿no? La última palabra, así ya se ha pasado lo del INE, la Suprema Corte. Y ahí les pongo la pregunta, ¿qué va a pasar si ya se hizo todo ese proceso? ¿Qué es lo más seguro? Si empiezan a escuchar analistas, lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no apruebe el juicio a expresidentes, porque no es un tema que se pueda llevar a consulta ciudadana. Es un tema de que no es, que está excluido de las consultas ciudadanas. Entonces, Bien, ¿qué pero pasa? ahí, Va la ahí, pregunta, sí. me digas, Aintoja, ¿qué pasa si la Suprema Corte da el fallo de que no se aprueba? ¿Vamos a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia? Todo ese movimiento que recabó firmas, todo ese movimiento que creyó en que podemos enjuiciar, porque eso a los expedientes, vamos a demeritar esa institución. Entonces, ¿qué pasa con nuestra democracia? Nuestro Estado de Derecho en instituciones, que se tiene que formar sobre instituciones, va otra vez ser señalado, ¿no? Como el INE se señaló cuando se perdió las elecciones, ahora va a ser señalado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y hay muchos líderes de Morena que dicen que no, que se deben de respetar, ¿no?, la decisión de la Suprema Corte, pero la realidad es otra, ¿no? Yo se los pongo ahí a consideración. ¿Qué podría pasar? Cierto, echemos mano de lo que hay. Las instituciones que están, evidentemente todavía falta rebustecerlas. Lo bueno que ya son autónomas, eso nos habla de que tenemos un cambio interesante y seguro en México, pero estas instituciones muchas veces han sido de alguna manera atacadas desde el propio gobierno e incluso desde la oposición. Hoy tenemos un expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, inconforme con la resolución del INE con respecto a la asociación que quería ser partido político, la de Margarita Zavala y compañía, y también tendremos a Obrador criticando también al INE y sobre todo a Lorenzo Córdoba Vianela. Entonces, las instituciones siguen completamente desprestigiadas por la clase política. Ahora, ¿quién es la clase política para desprestigiar algo, verdad? La clase política es la parte más ignominiosa de la sociedad. Hoy quien dice político dice corrupción. Alex, ¿qué querías comentarnos? Ay, pues ya tantas cosas. Pero la primera de ellas, nada, es una precisión. O sea, en dado caso de que la vida sea maravillosa, magnífica, tengamos una consulta, votemos que sí, la Suprema Corte no va a enjuiciar a expresidentes. Realmente va a ser la Fiscalía General de la República. O sea, porque es una acción penal la que se va a ejercitar. Entonces, nada, para precisar eso, porque eso sí está mal. Y ahora voy a sonar muy, muy cliché, pero yo celebro ampliamente lo que hace Apolinar. Eso me gusta, que lo que hace lo hace con amor, con pasión, entrega y lo deja por todo el camino. Pero creo que todo lo que están diciendo fue porque lo leyeron, o sea, porque lo leyeron en la ley. No han llevado un proceso ciudadano ante las instituciones correspondientes. Por mi parte, he llevado iniciativas de ley por la vía ciudadana, he estado en campañas independientes por la vía ciudadana, o sea, he hecho varias cosas por la vía ciudadana y realmente lamento decir, Apolinar, que lo que están haciendo, recabando firmas en una tabla, eso no es el 2% que piden los requisitos. Lo que se necesita para jalar el 2%, una vez que se tenga el fallo de la Suprema Corte y que acepte que sí es cierto, se lo remite al INE. Ahora, el INE podrá determinar dos formas. Una, y que se hagan casillas y que se vote y que estemos todos, o lo que he estado haciendo en las últimas veces en candidaturas independientes, en iniciativas de ley, en reformas de ley que vienen desde la vía ciudadana, y es que te habilita una app, la app del INE, bueno, en este caso sería a nivel federal porque también la local la tiene, y esta app del INE te pide varias cosas para registrar una firma. O sea, te pide que la persona tenga su credencial de lector, la escaneas por el lado de atrás, por el lado de enfrente, luego le tomas una foto a la persona, ese es opcional, y después la firma. Debes de registrar los datos, registrar que esté el nombre, que esté la clave de lector, que estén los dígitos de atrás, yo no me acuerdo cuáles eran los dígitos, y esas firmas son las que te constituyen el 2% por la vía ciudadana, la que lo respalda. Ahora, para que tengas ese 2%, muchas firmas se las va a rechazar el INE, eso de tajo. O sea, porque si la firma está mal, porque si no se ve bien la foto, porque si no se lee tal número. Y para eso tienes el derecho de audiencia constitucional, en el cual tú vas al INE representando a esta parte la causa, y bueno, te sientas ahí con personas que representan al INE y personas que representan de este lado al movimiento, y vas debatiendo una por una firma. O sea, de verdad son procesos larguísimos, te tardas todo el día, pero realmente deja una gran satisfacción si lo que haces es lo que te apasiona.
eso por la vía subjetiva, pero esto que están haciendo de ir con hojas, porque ya vi, o sea, ya fui 2 veces a querer a ver cómo está esto, y yo dije, no, pues si es una consulta, pues va a estar la opción de que no, ¿no? Digo yo, o sea, antes de involucrarme a esto, pues no está, o sea, realmente es a favor, si votas está bien, fírmale, pero, o sea, esas hojas no les van a, o sea, para un tema legal de instituciones no sirven para nada, o sea, el INE con esto, o sea, te lo va a aventar si lo quieres llevar, o sea, o sea, es que no va, o sea, o sea, es que no, o sea, porque eso lo intentamos hacer en varias ocasiones y, o sea, el INE dijo, yo no te voy a recibir nada en papel, todo tiene que ser a través de la aplicación. Oiga, pero es que, o sea, ¿cómo va a llegar la aplicación al cerro de la Macuspana en no sé qué parte del país, a San Juan La Jarcia, Yautepec, Oaxaca, en Tabá, donde no hay internet? ¿Cómo voy a subir mis firmas que estoy recabando? Me dice, yo no sé, pero esto no te lo recibo, nada en papel. O sea, y esto que les estoy diciendo es cuando tenga el fallo de la Suprema Corte. Ahora, si gustan, pueden escuchar la entrevista que se le hizo a Jaime Rivera, que es consejero del INE a nivel electoral, donde te relata básicamente, y lo adminiculo con mi intervención anterior, que o sea, que para hacer la consulta y para reunir el 2% de firmas, es pues en el 2021. O sea, realmente ahorita no podemos hacer nada porque la Suprema Corte lo está evaluando. O sea, y ahora esto suponiendo que la Suprema Corte lo evalúe. Y yo creo firmemente, como lo dijo Carlos Olivares, que el INE pues va a decir, o sea, realmente no puedes poner a discusión el derecho humano de pedir justicia del artículo 17 constitucional, la acción penal, que si bien no está implícita en los humanos, sino que es un deber jurídico del Ministerio Público, pues es que eso no está a consulta. O sea, eso no debe de estar a consulta. Si bien los temas de trascendencia nacional que marca la ley, yo lo refiero más ahora a la parte histórica que estábamos hablando al principio, iniciativas de ley, reformas de ley, y bueno, también precisando algo que dijeron que era del 30%, perdonen, pero no, si no se llega a juntar las firmas es el 40% para que estén los debates de la aprobación, en los debates en términos legislativos, pero como se diseñado algo legislativo y no algo de un tema de derecho penal, pues entonces ahí como que se empieza a distorsionar, y por eso es que creemos que el fallo pues no va a ser aprobado. Sí, pero sobre todo ya estamos vislumbrando algo, también al auditorio les invitamos a participar en el chat de Red Mundial de Jóvenes Políticos. Estamos viendo que llegan algunos comentarios. Háganos llegar sus comentarios, preguntas o sugerencias, también críticas, ¿por qué no? Las haremos aquí, honestamente, una lectura completa a cada una de sus opiniones y observaciones. Y sobre lo que dice Alex Medrano, creo que hemos llegado al punto medular. Hay cuestiones que no se pueden someter a ningún tipo de consulta, hay cuestiones que no se pueden siquiera revestir de una, aunque sea legitimidad, si no está bajo el amparo de la ley. Es la realidad. Todo aquello que sea legítimo, pero que no esté bajo el amparo de la ley, pues tristemente no puede pasar en un país democrático como es el nuestro. En este sentido, solo quisiera recordar, por ejemplo, ya que están hablando aquí sobre la cuestión histórica, ya Butler y Rennie habían hablado específicamente de las tipologías de este tipo de consultas y referéndums. Tenemos algunas, simplemente voy a leer los títulos para que la gente sepa que esto es mucho más complicado de lo que parece. Lo que nosotros estamos platicando aquí es la punta del iceberg. Sin duda alguna, los ministros que van a dar la resolución van a conflictuarse mucho más que nosotros. Tenemos un primer inciso que es el referéndum controlado por el gobierno. Tenemos el segundo inciso, que es el referéndum exigido por la Constitución. El tercero sería el referéndum por vía de petición popular, que es más o menos lo que estamos haciendo, aunque no es referéndum, es consulta. Y la iniciativa popular es también parte de la tipología, reitero, de Raney y Butler. Entonces, tenemos tipologías, tenemos la razón jurídica, tenemos la razón social. Sin embargo, esto obedece a una cuestión más de los números de masas. No se está pensando llegar por la vía legal, como Alex Medrano lo dice, se está pensando por llegar por la vía de la presión social, es la realidad. Ahora, la presión social y la cuestión legal son dos cosas distintas. Actualmente vivimos en una ciudadanía cada vez más participativa, evidentemente, sobre todo porque efectivamente, como dice Javier Carlos y Alex Medrano, estoy muy de acuerdo en que hoy no vivimos en un sistema político autoritario ni totalitarista, hay más libertad, sobre todo a las cuestiones de la expresión, someramente a la libertad de prensa. Todavía tenemos ahí algunos datos muy drásticos con la libertad de prensa a nivel nacional, pero bueno,
La cuestión es que uno puede, Javier Apolinar nos decía, es que tengo derecho a dar mi firma. Pues sí, pero de dar tu firma a que una institución autónoma diga es aceptada para poder tener un proceso como la consulta, hay un gran... Entonces, Javier Apolinar, ¿cómo ves la consulta? Es irónico, Edgar Guzmán, voy a dar pausa. Dice, es estar pidiendo, reclamando firmas para hacer valer lo que ya está establecido en la ley. Y no me refiero al procedimiento para realizar una consulta ciudadana. Tenemos un poder judicial, ojo aquí, tenemos un poder judicial y en este sentido que tiene el objeto de impartir justicia con todas las instancias pertinentes. Está dentro de sus facultades y obligaciones investigar y deliberar si una persona cometió un delito, sea o no sea expresidente de la República. Creo que este tema da recolección de firmas más allá de una plataforma de participación ciudadana que está impulsando un solo partido político, el cual carece de legitimidad. Deberían, como partido, de presionar al Poder Judicial que haga su chamba como la ley establece. Entonces, justamente la opinión, muchísimas gracias por el comentario a Edgar Guzmán. Someter siquiera este tipo de cuestiones a consulta, porque existe un poder que pues vela por este tipo de cosas como el Poder Judicial. ¿Qué nos sirve la consulta, Javier? ¿Es más una presión política? Porque tú lo decías al inicio de tu comentario, las consultas tienen distintos objetivos. El objetivo de esta consulta revestida de un color guinda será una presión social con respecto a un poder institucionalmente autónomo, como lo es el INE. ¿Qué piensas? Pues mira, o sea, quisiera empezar respondiendo un poquillo yo no coincido en que esté deslegitimado el partido, ¿no? O sea, el partido en el que se propone ello. Y quisiera empezar en remontarme un poco a la historia, ¿no? Remontarme un poco a la historia, ¿no? Del siglo XX, digámoslo así, ¿no? Un siglo XX completamente, y como lo mencionábamos, autoritario, ¿no? Con un partido hegemónico y con una democracia, pues, simulada. Porque todos sabemos historia de México y creo que eso ya es más que suficiente, ¿no? Me parece importante redundar un poco en qué es democracia, porque nos llenamos la boca de repente a veces de decir que estamos en un país democrático, ¿no? Y no le damos realmente la importancia de qué es la democracia. Y bueno, es que nos quedamos siempre con en el título de Demos y Kratos, ¿no? El poder del pueblo, ¿no? Pero la democracia significa darle oportunidad al pueblo de decidir aquellos problemas o rublos que le competen y que son necesarios para una buena convivencia en la sociedad. O sea, ese es el sentido de la democracia. Y ahora, ahondando un poco más respecto a la democracia en México, como una democracia, efectivamente, como lo mencionaba, una democracia representativa, bien lo dicen, ¿no? De repente encontramos estas conductas, por supuesto que las consultas son un ejemplo de una democracia directa, ¿no? Pero recordemos, o sea, cómo es que se hacían las cosas finalmente. Y por eso me remonto al siglo pasado. O sea, la realidad de las consultas, si bien se han hecho en América Latina, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Venezuela, en el Ecuador y demás, son una forma, efectivamente, yo creo, y lo creo certeramente, de participación ciudadana directa completamente. Y apelo a que dentro de México tenemos una democracia representativa, que es un tipo de democracia con poder político que procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por los representantes elegidos por medio del voto, ¿no? El voto que tenemos como derecho los ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, Norberto Bobbio, o sea, nos señala que históricamente esta democracia se ha consolidado por movimientos constitucionalistas a través del siglo XIX. La ampliación del derecho al voto para llegar al sufragio universal y el avance del asocialismo político, que conformó obviamente los partidos políticos modernos, ¿no? Y en este sentido también quisiera mencionarlo, ahora tenemos una auténtica democracia, ¿no? Y digo democracia simulada porque teníamos un partido hegemónico. Y dirán, ¿por qué viene todo esto? Cuando te refieres ahora, ¿quieres decir de cuando Andrés Manuel ganó la presidencia o desde el 2000? No, estamos hablando obviamente del 2000. Ah, ya, claro. Sí, claro, o sea, también no podemos porque parecería una hora inmediato, ¿eh? Sí, no, a ver, todos, por eso les decía que si conocemos historia, ¿no? Porque real,
todos conocemos la transición, ¿no? Del PRI al PAN en el 2000 y bueno, todas estas carencias que nos trajo un partido deslegitimado, ¿no? Que en ese momento efectivamente era la única solución del cambio y nos lo vendieron así, tal y como entró Morena al gobierno, así entró el PAN en el gobierno, ¿no? Y en este sentido, pues se vuelven a repetir estas prácticas, pero ahora con un sentido completamente distinto. El hecho de consultar a la ciudadanía es retomar los elementos básicos de la democracia, ¿no? El poder del pueblo. Pero ¿no te parece? Bueno, vayamos con un axioma. El pueblo está bien porque origina participación. Eso es correcto. En una democracia lo que debe imperar es la participación. Pero ¿no te parece que lanzar consultas de este tipo tiene un toque electorero, por ponerle un adjetivo un poco extremo? Porque al final podríamos haber preguntado otra cosa. ¿Por qué preguntamos el juicio a expresidentes? Sabemos que el pueblo evidentemente está enojado con sus expresidentes. Me contestas en un minuto, Javi. Alex Medrano, levantaste la mano. Y muchísimas gracias. Bueno, ya nada más para cerrar lo que estaba diciendo hace rato. Yo celebro mucho lo que dice Javier, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a este país le hace falta participación ciudadana, o sea, creo que es una de las más cosas porque literal sales a la calle, tratas de hablar con los jóvenes, de participa, vamos a hacer esto, vamos a hacer más, y la verdad es que hay mucha indiferencia, y bueno, yo estoy a favor de la participación ciudadana, pero con lo que decía José Musaleno, ¿para qué hacemos consultas si hay legisladores? ¿Para qué hacemos esto si ya está la ley? Entonces, ¿para qué hacemos consultas imaginarias, putativas, que no existen, si no lo vamos a hacer con el debido proceso? Ahora, un tema muy importante que creo que para que sea debido proceso es la fiscalización. La fiscalización que ha sido criterio del INE al día de hoy, un tema que está sobre la mesa. O sea, ese creo que fue el principal razón por la cual no le dieron el registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala México Libre, porque pasaba del 8.18 y era el criterio del 5% a su organización. Porque no llegó a ser partido. Bueno, a su organización. Las cosas como son, las cosas como pasaba son. Del 5% de no declarado. Ahora yo me pregunto, la ley te dice, el INE es quien lo va a organizar. ¿De dónde está saliendo el dinero para organizar estas consultas putativas? Y la respuesta, pues obviamente, es de un partido especial. Ahora, este partido especial, yo quisiera que todos abriéramos casi nuestra constitución en el artículo 35, fracción 8, parte 4, párrafo 2, que le voy a dar lectura. El instituto, haciéndose referencia al electoral, promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias. Otras cosas, ninguna otra persona física o moral, sea título propio o cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. Pues la ley es muy clara. La ley te dice, el INE, conforme debe de ser las consultas, es la única organismo que puede promover las consultas e incitar a que se vote. Esto suponiendo que la Suprema Corte diga que sí, ¿no? Ahora, este tema de la fiscalización y de quién promueve esto, pues realmente es un partido que todos lo conocemos y que es Morena. O sea, realmente Morena, el partido por el cual llega el presidente de la República al poder, y que realmente, si queremos hablar de democracia, o sea, no creo. O sea, no creo porque esto está muy atrincherado y realmente todo lo que se diga, pues va a salir a favor. O sea, a favor de los ideales, y que creo que más allá de una cuestión de participación ciudadana, es una cuestión para legitimizar decisiones disfrazada de participación ciudadana, atrincherada por una misma persona, y que bueno, que las personas que no comulguen con este partido, pues realmente, pues, o sea, no, yo no creo que podamos hablar de participación ciudadana. Exacto. O sea, porque Morena no es el único partido, o sea, hay muchísimos partidos, hay muchísimas organizaciones, hay gente apartidista, entonces yo no creo que en este caso, que ya, bueno, ya vimos, ya comprobamos que las consultas no son de conforme a la ley, sino que son consultas atrincheradas por una organización o un ente que todos sabemos que por atrás está Morena. Entonces yo creo que no puede ser determinada como una consulta ciudadana.
y que, bueno, eso más que nada es una pantomima para llegar a los fines políticos, Cierto. que bueno, que déjenme decirle que yo no sé para qué tanto rollo, si esto no debe de estar en consulta, la acción penal no debe de estar en consulta. Yo no sé Bueno, a quién se le ocurrió pero decir, o sea, lo acabas de realmente decir decir, muy vamos bien. a Creo consultar que, algo que es un derecho humano. O sea, yo creo no que sé a quién se le ocurrió. lo resumiste muy bien, Alex. Nos podríamos quedar hasta este momento de la plática con eso. Queremos legitimizar lo que no está legalmente en la Constitución, ¿no? O sea, queremos legitimizar lo ilegal. Es así de fácil, Yo ¿no? solo quiero decir algo. O sea, Sí, finalmente una consulta que es legitimar, es legitimar en el concepto de política, legitimar es sí, igual al claro. consenso. Legitimar es igual al consenso. Pero ya lo Y en el planteaba Pero es que eso sentido no de yo. es la legal, o consulta, sea, por más que sea legitimado y porque todos digamos sí, miren, vamos todos contra los expresidentes, yo quería eso ni siquiera va compartirles Antes, esto. chicos, Esta es la imagen. les voy a, Permítanme, les permítanme voy a tantito. tomar un Esta es la minuto. imagen. Voy a, voy a darle a Carlos porque me interesaría preguntarle una cuestión. Carlos, ¿dónde está la oposición en todo esto? Porque ahorita Alex Medrano y Javi nos van a hablar sobre la cuestión de legitimar o no. Pero Carlos, ¿dónde queda la oposición? Y no solamente lo pregunto yo, lo preguntamos todos. ¿Dónde quedan los partidos políticos? ¿Dónde queda el PRD? ¿Dónde queda el PRI? ¿Dónde queda el PT? ¿Dónde queda Convergencia hoy, Movimiento Ciudadano? ¿Dónde quedan los partidos políticos? No hay oposición. No hay nadie que realmente salga y diga, este señor está mal. Creo que el único, bueno, la trinchera más famosa hoy es Twitter, pero pues aún en Twitter la gente está callada. Y aquellos que andaban respingando un poco, pues le sacaron algunos videos por ahí. ¿Qué piensas al respecto, Carlos? ¿Dónde está la oposición en este sistema de partidos? Bueno, creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y, y yo he visto igual, o sea, como ahorita podemos debatir el que estamos, yo creo que pegándonos mucho a esta consulta específicamente, ¿no? No, si el tema es consulta ciudadana, estamos pegando esta, ¿no? Y comparto la visión, por ejemplo, de Alejandro en el tema de que lo más probable, y si lees y si escuchas a expertos mismos partidarios de Morena, lo más probable es que la Suprema Corte diga que no es legal, o sea, que no se va a dar porque la ley ahí lo dice, que esos temas no se pueden tocar para consulta ciudadana. Entonces, ¿no? Por otra parte, algo que a mí sí me llama mucho la atención. Eso que dices ha quedado, creo, claro, y Claro, que y nuestro auditorio lo tiene que considerar así. En este sentido, esto es completamente ilegal. Hay cosas que no se pueden consultar. Esto es así. Pero lo legal no tiene que ver con lo legítimo, ya lo hemos dicho. claro. Continúa, Carlos. Lo preocupante, yo creo que aquí, y ahorita en ese tema de dónde está la oposición, estuve viendo un poco sobre el debate en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando se reprobó esta ley a la consulta ciudadana en el 2014, ¿no? Los que estaban en contra, o sea, había puntos en contra, o sea, el PRI estaba a favor, obviamente en ese momento PRD también estaban a favor de la ley de consulta ciudadana, ¿no? Había otros movimientos como Movimiento Ciudadano, otros como el PAN, que estaban en contra, pero ellos querían más, bueno, al final se dio, querían más regulación, querían más trabas, yo lo puedo ver así. Entonces, es como, y es triste al final de cuentas, como dice de la experiencia de Alejandro, ¿no? Yo también la he vivido, porque hay una reglamentación como del INE, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuando eres, vas por yo quiero apoyar a este candidato ciudadano, pues sí, me tocó igual apoyar a uno con la credencial y en la app, ¿no? En la app que tiene que ver la firma, validarlo y todo eso, ¿no? Entonces, es parte de un proceso también, pero yo creo que si lo vemos desde un punto de vista, que si queremos fomentar la democracia social, debe haber mucho más oportunidad. Y bueno, y esa es la consulta ciudadana, alejándonos de esta, ¿no? Que esta a mi parecer, nació muerta, como quien dice, ¿no? Desde un principio, ya está. Digo, yo también respeto como a el que se lleve y que se tenga ese ímpetu, ¿no? Bueno, vamos a darlo. Obviamente ahorita lo acapara porque es partido moreno, pero la ley está abierta para todos, ¿no? La oposición que hace marchas en coches, pues puede ir a firmar también o puede consultar al INE y llevarse, ¿no? Así como lo quiso intentar hacer la organización México Libre, ¿no? Pues así también la oposición puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, tenemos una oposición que nunca,
que no tiene ni pies ni cabeza, no sabe por dónde entrar, por dónde legitimar su posición, porque muchas veces, pues, desgraciadamente, es como tuvieron la oportunidad, la desperdiciaron, y no hay una persona que pueda liderar un partido como puede ser el PAN, como puede ser el Partido Verde. Las alianzas son bien importantes, ¿no? Entonces aquí es la política, el juego político, ¿no? Y yo quiero Bien, preguntarles, bien. ¿creen que las consultas ciudadanas empoderan a la población? ¿Los empoderan? ¿No? Yo lo que quiero decir, abre la consulta ciudadana y la ley está abierta para todos, ¿no? Para todos, no nomás para Morena, no nomás para los que les gustan estos temas. Está abierta para todos, para los que quieran participar. Y hay vías, ¿no? Desgraciadamente, como dice Alejandro, ¿no? Yo lo sentí con un pesimismo de yo estuve participando y todo eso, y al final hay muchas trabas, ¿no? Yo creo que hay que también trabajar para que esas trabas vayan, ¿no? Y unos ejemplos es que te digo, hay parlamento, hay el denominado parlamento abierto. También, por ejemplo, las víctimas de violación de derechos humanos, como el caso de Yotzinapa, ¿qué hacen cuando no hay una ley nacional que les haga no les hace caso, ¿no? Pues acuden a instancias internacionales, que también ese es un punto importante, ¿eh? También existen en temas de derechos humanos, hay temas muy legales de genocidio, ¿no? Que se han llevado a juicio a ex líderes, a expresidentes, ¿no? En temas de lesa humanidad. Entonces también hay que conocer también las oportunidades que tenemos a nivel internacional, porque también es un tema coercitivo. Tal vez no es ley como tal, no va a ser primero antes de nuestra ley, pero sí es una oportunidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, todas esas inconformidades también hay que saberlas trabajar, porque si no vamos a tener, pues eso, ¿no? Al final de cuentas, si el INE o las pruebas no lo va a aprobar, no aprueba otra consulta, pues vamos a volver a caer a lo mismo. No creo en las instituciones, no creo en la democracia, ya no vuelvo a participar, ¿no? Entonces, hay que ver por dónde, y eso es bien inteligente, como lo decía Alejandro, ¿no? Hay que conocer la ley, porque si no conocemos la ley, no sabemos por dónde ir, ¿no? Y eso sería interesante de checar primeramente. Alex, ¿qué piensas al respecto? Yo quería hacer unos comentarios y, bueno, ponerlos sobre la mesa. Realmente coincido ampliamente con lo que dice Carlos Olivares, o sea, y creo que sí fue un poco de pesimismo. Muchas veces los criterios que dicta el INE creemos que están hechos para que no se cumplan, porque realmente son unas cosas bestiales, o sea, que crees que con 5 personas que están en esa posición jamás se va a lograr, pero creo que después de trabajo duro y hacerlo, sí se puede lograr. Lo que yo creo que hace falta en México es una conciencia más de participación ciudadana, no solo en consultas, sino otros mecanismos de participación ciudadana como ya los tenemos, como lo es las iniciativas de participación ciudadana que me ha tocado ver que, o sea, que, bueno, a nivel Ciudad de México, organizaciones para legislar trabajo en espacio público se pusieron de acuerdo, hicieron que llegara al Congreso. El Congreso la desechó porque dijo que no era viable, pero pues por lo menos la luchita se hace, ¿no? Entonces, yo creo que los criterios yo creo que están bien porque a final de cuentas en la democracia pues todos participamos, ¿no? O sea, es la decisión de la mayoría, pero entonces no puedes vulnerar esa parte de decir, bueno, pues con 30 llegamos, ¿no? O sea, yo creo que debe de haber una conciencia más en la sociedad para que tenga la participación ciudadana y que, como dice Carlos, se empodere y que diga, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, pero pues es que esto también es un camino larguísimo. O sea, yo creo que también tendría que haber otra forma de llegar a ellos por más cuestiones de concientización o cuestiones así. Ahora, yo creo que, bueno, ya entrando a algo que también dijiste, José Manuel, es la presión social que digamos que esta consulta, aterrizándolo a esta consulta, ahorita si quieren hablamos de las demás, la presión social que esto pueda llegar a tener, yo creo que esa es como la cosa más indignante que pudiéramos pensar. O sea, la cosa más indignante que, ok, como ya somos muchísimas personas y queremos que se enjuicie a los expresidentes, y fiscalía, te traemos aquí con el respaldo de 90 y tantas mil personas, ¿cuántos eran? No, 2 millones, algo así, con el respaldo de 2 millones que queremos que se haga este procedimiento. O sea, yo creo que hasta debería ser indignante si para la misma fiscalía, o sea, porque realmente, pues ellos tienen el deber de investigación. O sea, y la ley no hace ninguna diferencia que si lo piden millones de personas o que si lo pide una persona. O sea, yo creo que realmente es una parte de las instituciones sólidas del ODS 16
que debemos de consolidar las instituciones para una investigación eficaz y que aporte datos y elementos de prueba necesarios para comprobar la verdad, en este caso los delitos. Ahora yo me preguntaría, ¿cuáles son los delitos, no? Porque narcoguerra, pues eso no es un delito. Traición a la patria, tienes que haber el elemento subjetivo es que hay intervención del extranjero. Ahora, hay que especificar bien los delitos por los cuales va a ser, que bueno, esto claro es un trabajo del Ministerio Público cuando se esté la investigación. Y bueno, con lo que yo me quiero quedar es que el deber de denuncia es lo que debe de imperar. No esperarnos, o sea, realmente yo creo que hay varios funcionarios públicos, senadores, diputados que levantan denuncias contra actos de corrupción, contra actos que no están bien, y yo creo que es lo que se debe de hacer. O sea, yo creo que debemos de tener un concepto de la legalidad, que cuando constes que se haya cometido un acto que la ley señala como delito, pues no te esperes 3 meses a que el INE te diga si sí o si no. No te esperes un año a que la Suprema Corte te diga si sí va o si no va. O sea, agarra los datos y elementos de prueba que tienes para que inicie la investigación y realmente la autoridad encargada de la Fiscalía a cargo de la investigación del Ministerio Público con la Policía de Investigación, pues recopile los datos y elementos de prueba necesarios para corroborar que pues sí hubo delitos, o sea, y que sí hubo delitos tipificados, o sea, no por analogía, no porque creemos que pues fue traición a la patria, pero pues no fue traición a la patria porque no es el elemento subjetivo, o sea, sino que realmente exista un delito tipificado y pues no podemos crear leyes especiales porque nos cae mal o porque creemos que una decisión política fue incorrecta. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer y como parte como ciudadanos, o sea, o como presidente de la República si quiere, o sea, pues participar en la coadyuvancia en la acusación, aportando elementos y datos de prueba necesarios que digan que esa persona cometió el acto delictivo. Y creo que es lo más importante. O sea, no podemos, y lo vuelvo a repetir, aunque ya lo dije 5 veces, no podemos estar expensas de lo que diga el pueblo para hacer justicia y para ejercer el derecho a la justicia. O sea, no se puede. El pueblo es sabio y justo, el pueblo sabrá. Oye, ajá, es que el derecho penal no está discusión, o sea, el derecho penal no está consulta. Pero justo, se hizo el delito, se castiga, no se consulta. Es justo, la legalidad de lo que estamos hablando. Justo a lo que voy es la política mexicana en estos últimos años se ha revestido de claroscuros. Bueno, malo, fifís, chairos, de cuello blanco, yo no soy del mismo montón, y veníamos revestidos ya de unas frases interesantes como frijol con gorgojo, me canso ganso. A ese nivel ha caído la política en México, ¿eh? O sea, esto no es actual. No hay. Entonces, mira, yo no soy pro nadie ni anti nadie, pero te voy a decir una cosa, un político que llega con esas frases, me queda claro que es un muy buen político, porque ha conectado con la gente. Yo critico que esas frases se ocupen en la política mexicana, por supuesto que lo critico. Pues, ¿qué tipo de ciudadanos somos? ¿Qué no pensamos? ¿Qué no tenemos una construcción acá mental elevada? Bueno, pues nos conformamos con me canso ganso y hacemos memes y hacemos todo eso. Tal vez sea cierta la frase que tenemos el gobierno que nos merecemos. Efectivamente. Javier Apolinar, ¿qué piensas al respecto? Pienso que efectivamente tenemos el gobierno que nos merecemos, un gobierno, ¿no?, que ha trabajado bastante bien, a mi parecer, con sus claros oscuros, claro que sí. Yo creo que pues todos en política hemos visto por lo menos este tipo de líderes, ¿no? El clásico que nos ponen con Andrés Manuel es un líder carismático, cercano a la gente y demás, ¿no? Y en este sentido, pues yo lo hablo desde la parte teórica e incluso también desde la parte empírica, porque justo como consejero universitario de mi universidad, me ha tocado también postularme, me ha tocado ser candidato y me ha tocado estar en unas elecciones y demás. Creo que también el tema que se menciona es bien interesante porque justo no se toma en cuenta la impunidad de verdad con la que se vivía en el país. De verdad, era una cuestión, y les recuerdo, si no se acuerdan, ¿no? El hecho de hablar mal del gobierno era cuestión de asesinato. O sea, te mataban, era un perseguimiento. O sea, no era una apertura libre de que pudieras decir, claro, yo voy contra el presidente, yo voy contra tal persona porque está haciendo las cosas mal, porque tengo las pruebas, porque realmente... Javi, pero hay que tener cuidado con ese argumento porque parecería sensacionalista. Parecería que entonces le tengo que agradecer a Andrés Manuel pues por no matarme, por criticarlo. No, para nada.
pero, o sea, estoy hablando de un momento de apertura, ¿me entienden? Un momento, tal vez sí, de una democracia real, por eso es que lo digo. Mira, quería como comentarles respecto al formato de firmas de consulta, ¿no? Y recordarles que no es la consulta, es el formato para firmas para la consulta. Y en este sentido, ya encontré la fundamentación legal, dice, de conformidad con el artículo 15, párrafo 2 de la Ley Federal de Consulta Popular, si las firmas se presentan en un formato diverso a este, o sea, el formato aprobado por el Senado de la República, no las fotos, nada de esto, o sea, ya está fundamentado, Ale. La propuesta de consulta popular no será admitida en trámite, o sea que ya hay todo un acuerdo respecto a ello. En caso de incumplimiento de las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 33 de la Ley Federal de Consulta Popular, no se computarán las firmas para los efectos del porcentaje requerido. Justo en este sentido quería hablar porque, bueno, aquí tengo el formato de firmas de consulta, ¿no? Porque se ha cuidado específicamente esto, o sea, la legalidad respecto a esta conformidad. Y a ver, yo aquí no me pongo a debatir si es legal o no, porque justo la instancia lo valorará y dirá si es legal o no. Sí, Ahora, nosotros no somos quien, pero como decimos, sí, lo que marca la ley es muy claro y lo que están haciendo pues no está dentro de la ley. Entonces, claro, presuponemos, queda en una presunción que no pasará. que no pasará, pero No todo pasará, puede pero pasar justo, o sea, no podemos también adelantarnos Sí, no, no, no. a estas cuestiones, ¿no? Oye, Solamente aprovechando como que te toca, valorarla. aprovechando que tienes la palabra, Javi, perdón que te interrumpa, Miriam Medrano Trejo nos pregunta, buenas noches, supongamos que sí acepten, estamos en este tenor, supongamos que acepten, cosa que no creo, dice Mariante. Te preguntan, ¿se va a juzgar a estos tipos? ¿Y el pueblo qué gana? La pregunta podría ser hacia ti, Javi. ¿Qué gana el pueblo con que se tenga esta cuestión hacia los expresidentes? Justo me parece, y voy a retomarlo, se percibe que el hecho de poner consultas civiles es un rasgo de oclocracia, ¿no? Pero yo lo veo como una democracia directa, ¿no? Ahora bien, yo comprendo que la actual consulta se interpreta como una acción política para apaciguar a la sociedad frente a la pandemia y otros problemas, ¿no? Una cortina de humo, pues. Pero la naturaleza de la política es así, esperar el momento preciso para actuar y dotar de acciones con significados políticos que refuercen la imagen gubernamental. Y en este sentido, no es ni bueno ni malo, simplemente es política. O sea, existe claramente un descontento generalizado con la democracia, especialmente con la representativa, porque hay grandes vinculaciones entre la clase política y la ciudadanía. Y en este sentido, ante este descontento, la democracia directa se ha visto como una alternativa, ya que mediante figuras de la consulta popular, el plebiscito o referéndum, pues se ha buscado involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales. Y efectivamente, pues es la idea de las decisiones del gobierno adoptadas a partir de los ejercicios que tienen una mayor legitimidad a otras puestas por la mayoría en otras ciudades, porque en este caso la ciudadanía respaldaría y en ese sentido es el hecho de la legitimidad y no la legalidad. La legitimidad radica en el consenso, y vuelvo, en el consenso de una población que está siendo involucrada dentro de las decisiones gubernamentales. Cierto. Oye, y Quiero, claro, en este sentido, perdón, Carlos, en este sí. sentido que marcas, ¿por qué no entonces mejor involucrar a las personas en lugar de consultas en la implementación de políticas públicas, en donde realmente sí configuras estos tres ejes Bueno, de o acción? sea, porque eso se hace. O sea, Pues, eso se hace. Por ejemplo, apenas, tú sabes, yo estoy dentro de la Red Nacional de Juventudes Diversas, ¿no? Hay una política pública respecto a el tratamiento para las personas trans, ¿no? Y justo se hace este acompañamiento con las personas, ¿no? De la sociedad civil, con asociaciones, y crean políticas públicas. O sea, las políticas públicas están diseñadas justo dentro de este marco, ¿no? Como un análisis de políticas, y dentro del propio ciclo de análisis de políticas públicas existe una parte que se llama evaluación, ¿no? Y en esta evaluación precisamente se hace todo un remember, ¿no? De qué es lo que sucedió y cómo se construyó y cómo es que sí incidió dentro de la población a la que estaba destinada. O yo me sea, iría más dentro de por las ahí. políticas Yo públicas, sí. sinceramente me iría más al eje de las políticas públicas que las consultas. Carlos, ¿cuál es tu percepción? Sí. Yo quería ayudar un poco
apoyando del lado de Javi, que bueno, me puse a investigar y escuchar Bueno, obviamente que aquí no hay muchos... lados, ¿eh? Aquí no hay No, lados. en el sentido de la pregunta que le hicieron, ¿sabes? Ah, ya. La pregunta que le dijeron, ¿qué ganamos? ¿Qué gana que el pueblo con que se enjuicien a presidentes, ¿no? Yo creo que en una utopía, en un todo legal bonito, que digamos, ¿te gustaría enjuiciaran, perdón, que enjuiciaran a expresidentes? Personalmente, mi respuesta sería sí, ¿no? O sea, yo no le puedo, pero tal vez a mí no me hizo nada, a mí no me pasó nada, ¿no? Por ejemplo, te voy a promover, yo escuché una de las líderes de Morena que dice que la propuesta, defendiendo de que no era un tema político, no era un tema que el presidente lo puso en la mesa, ella dijo que esta consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes la promovió Omar García, que es uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, desde ahí podemos tener un punto, no partiendo del yo, no del que yo gano, ¿vale? No del que yo gano a que enjuicien, por ejemplo, a Peña Nieto. ¿Yo qué gano a que enjuicien a Peña Nieto, no? Y ese es nuestro lema siempre que caemos en esa banalidad de decir, ¿yo qué gano con que gane este partido político? ¿Yo qué gano, no? Pues debemos dejar esa apatía y decir, vamos a ser empáticos. Si supongamos que todo está bien y que se enjuicia porque fue un crimen de Estado, ganan las familias afectadas por que perdieron a sus familiares, ¿no? Ganan esas familias, ganan las familias que lucharon por llevar a juicio y no se les respetó, ¿no? No sé si, o sea, podría ser una respuesta, pero no desde el yo, desde la empatía, ¿no? Claro, claro está. Y no quiero hablar no hablar por toda la población. Habrá quien apoye y habrá quien apoyó a Peña Nieto nada más porque era carismático, ¿no? Porque era guapo. Y si hablamos de un discurso banal, ¿no? El discurso también de Peña Nieto, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Y eso ha sido también histórico, ¿no? Entonces yo creo Claro, es que que... entre políticos no hay punto de comparación. No hay cómo Sí, ¿no? comparar, no hay cómo comparar lo más malo contra Claro, lo peor. O sea, sí. Bueno, y yo, por ejemplo, pregúntale a los ciudadanos de algunos ciudadanos del Chile que enjuiciaran a Pinochet, como llegó un caso, ¿no? Cuando lo atraparon en el Reino Unido, ¿no? ¿Les gustaría? ¿No, No, no te parece que hay cosas más oportunas que tratar? ¿No te parece claro, que claro, que la agenda pueda tener cosas más claro que sí. interesantes que Pero profundizar? dile tú a Yo eso a las considero víctimas. yo Dile considero tú a las que, víctimas de eso. no, me refiero al juicio contra expresidentes. Claro, por eso. Dile Por a las eso. víctimas a los del 68, oye, ¿tu hijo dónde quedó? No, pero es que ese no No es un podemos. argumento, Por es que eso, ya no no es estamos en un argumento obviamente ella válido, está, porque estamos claro, cayendo nuevamente en la política sensacionalista. no, claro, Dile eso a la madre que no tiene a su hijo, eso no es por un eso. argumento. Entonces, no es como, pero mi punto es de partida es que no hay que decir que No, se gana con esta pero yo ley. también considero que nadie se puede enjuiciar con respecto a la imagen de otra persona. Esto es, No, claro. sí, porque sería muy fácil, ¿no? Me ponen en el paredón y di esto pues a la gente que está sufriendo. Bueno, es evidente que me van a Sí, enjuiciar, es evidente que me van a tratar como el más vil y despreciable. De aquí de lo Oye, que se Manuel, trata. pero, o sea, es que pareciera que no tenemos conciencia histórica. O sea, de verdad, de verdad, todos los actos de corrupción que han habido Ah, no, pero en mira, los antiguos sexenios. O sea, lo que se está planteando en esta conferencia del día de hoy no es si es válido o inválido enjuiciar no, pues es que dicen expresidentes, que sí es es legal, legal. ¿no? Estamos en el campo de la legalidad. Claro que temas, por ejemplo, de Peña Nieto o incluso de algunos exgobernadores, pues nos ponen los pelos de punta, eso es cierto, ¿no? Decimos hasta dónde llega la miseria humana, hablando realmente, ¿no? Pero yo también te voy a decir una cosa, tú también tienes una consideración muy interesante que la política es una cosa, el campo político es una cosa, el campo político es dimes y diretes, pero por detrás los políticos no creas que son enemigos, ¿eh? Los políticos hacen pactos, los políticos hacen chapulineos, entonces justamente por qué nosotros nos vamos a enraizar tanto en un problema cuando a ellos no les interesa del todo. Yo creo que en la agenda hay otros temas más apremiantes. No digo que uno sea sobre el otro más importante, pero sí más apremiantes en el momento expedito de la resolución. Alex, ¿qué piensas al respecto? Yo tengo tantas cosas que decir, entonces esperaré no saltarme de todo lo que he pensado en lo que han intervenido. Y ya llegó el señor que vende acá afuera. Entonces, Bueno, perdón por el ruido. si quieres que pase No, y Javi... Ah, ¿no? no, rápido. Son los A sonidos de ver, la ciudad. los señores de la ciudad. Javi, habla del artículo 15, fracción 2, pero no dice la fracción 1.
que dice, tiene que darse vista al Instituto Nacional Electoral para que determinen la forma, o sea, si tiene que ser una forma conjunta. A ver, para el 26 de agosto no había ninguna resolución de la Suprema Corte, no se le había notificado al INE que se iba a hacer una consulta. Entonces, esta consulta es putativa, no existe en el marco de la legalidad. Y no es una cuestión previa, porque la ley no te marca cuestiones preparatorias para una consulta. No es una consulta, es para que, a ver, tú estás hablando del 2%, ¿no? Que marca la fracción, alguna fracción, es lo que tú estás diciendo. Ese 2% es cuando ya se haya avalado por la Suprema Corte, cuando ya se le haya notificado al INE y cuando el INE tenga que salir a recabar firmas. No, ese 2%. El formato de firmas de consulta es para acceder a ese procedimiento. No, o sea, con la manifestación. A ver, ¿qué nos dice el párrafo 2 manifestación? del artículo 15? A ver, el párrafo 2 del artículo 15, a ver, si lees el párrafo 2, es si las firmas, ¿ese? El de si las firmas se presentan. De la Ley Federal de Consulta Popular, la del marzo del 2014. Sí. Ley Federal de Consulta Popular, fracción 2. Si las firmas, es que es fracción 1, 5 fracciones, y luego, fracción 2. La propuesta de pregunta, o a ver, léelo tú porque no sé qué parte estás. Bueno, en lo que nos ponemos de acuerdo en qué fracción, voy a dar lectura a un comentario en el Facebook Live. María Medrano Trejo nos pregunta, ¿y firmas? ¿De cuándo acá se tiene que juntar firmas por alguien que hizo una falta? Nos dice, a un ratero lo juzgan y si es culpable lo encarcelan. Y hay ocasiones que las personas son inocentes. ¿Y estos por qué tienen el lujo de que todavía preguntar si los juzgamos o no? A lo que entiendo con el comentario de Mariana es, pues si acometieron algún crimen, que se les enjuicie. Y eso es justamente lo que determinaba mi comentario antes, o sea, porque creo que es algo muy importante y un tema que se tocó. Realmente cuando dicen, y vinculando con la pregunta anterior, ¿qué gana el pueblo si se enjuicia expresidentes? Pues yo les diría que más allá de que van a pasar una gran pena en la cárcel, pues en los principios reales del sistema penal acusatorio, que es la reparación del daño. La reparación del daño, bueno, que aquí ya tendríamos que ver por qué se le está enjuiciando directamente. Si es por actos de corrupción, pues te beneficia en que la reparación del daño consistiría en la retribución de una parte de lo robado o en su totalidad, que a final de cuentas iría al gasto público de la federación. Y bueno, nos pegamos al artículo 34, fracción 5, no, 34 del gasto en derecho fiscal, más que nada, y bueno, pues ahí pues te convendría como mexicanos, pues esperar una parte de lo robado. Entonces, ahora, lo que también dice Carlos Olivares, yo creo que es algo tristísimo y no sé si tan apegado a eso que se quiere decir. O sea, tristísimo porque dice, pues que se enjuicie por a quien ya mataron, por los de Ayotzinapan. O sea, es como decir, ok, no tienes derecho a quien la persona, en este caso, un autor intelectual o una coparticipación en el delito derivado del gobierno federal o en tema de derechos humanos, una omisión por aquiescencia o una acción directamente, no tenga un juicio porque no está acompañado de 200,000 personas y que eso es lo que vamos a ganar, pues eso seriamente yo creo que habla de o sea, no creo que sea cierto, y en dado de que sea cierto, pues ¿en qué instituciones vivimos? O sea, ¿en qué instituciones vivimos que tenemos que votar a los derechos? O sea, realmente es indignante el contexto, y yo, o sea, yo pues no he llevado un caso así que digamos, pues vamos a enjuiciar al expresidente, sí, pero Alex, pues si yo creo que con el tenor del derecho, pues no debe estar a consulta y cualquier persona puede ir a denunciarlo. Si me lo permiten los panelistas, voy a dar lectura a un último comentario, porque ya a lo lejos suena el ocaso de los dioses de Wagner, y Alejandra Valtierra Hurtado dice, claro, ¿por qué perder el tiempo en preguntar? Que lo haga y deje de gastar el dinero en la encuesta, nos dice Alejandra. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, como ya es expresión en este servidor, efectivamente, lejos, esto se está terminando, ya vamos 1:20, pero creo yo que el debate da para mucho. Sin embargo, nos van a dar las 9 de la noche y de noche los fantasmas salen y entonces no queremos ver visiones. Yo creo que lo podríamos dejar por acá, sin embargo, me gustaría una última ronda de conclusiones. Si es que se pudiesen dar conclusiones, técnicamente el debate podría seguir muy nutrido. En este sentido, los invito, ¿qué tal a un volumen 2? Alex, Javi, Carlos, ¿estarían dispuestos a acompañarnos a un volumen 2? Porque se quedaron muchas cosas en el aire. Igual podemos después
platicar con respecto a estas organizaciones que lograron conformarse como partidos políticos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Se animan a un dos? Sí, sería muy interesante. Creo que estaría bien, A darle pero después de la resolución. estaría interesante, pero yo creo que ya nos hemos enfocado mucho en una sola, no en lo que representa realizar consultas, que está abierto a hacer, sino que ya estamos realizando en algo que, como yo dije, nació muerto porque la ley está ahí, ¿no? Y no se puede enjuiciar Vamos, por eso, ¿no? si quieren lo platicamos tras bambalinas y con el beneplácito de Red Mundial, pues le damos ahí alguna cuestión más nutrida, un poco más de carnita, otra cuestión interesante, pero sin duda alguna todo lo que hemos dicho ha quedado ya para la posteridad, grabada por Facebook Live, entonces arrepiéntase hoy, juzgue mañana. Yo iría con la ronda final de conclusiones ya para poder cerrar el día de hoy y que las personas también puedan hacer algunas otras actividades. Y Alejandra Valtierra dice, sí, otro más. Marian, sí, yo creo que seguramente tendremos otro ya que pase este tipo de cuestiones. Inicio como empezamos o empezamos como iniciamos. Yo creo que viene la conclusión de Carlos. Carlos, conclusiones finales. Que eso seguramente sería un oxímoron, ¿no? No, bueno, yo quiero, nada más, yo planteé, ¿no? El tema de que si todo funcionaba en un país donde todo funciona, pues yo creo que todo sería, que cada quien tuviera justicia, ¿no? Entonces sería algo excelente, ¿no? Sin embargo, pues hay que llevar la justicia o tratar de que la justicia se dé por las vías que están establecidas. Y yo apelo al Estado de Derecho porque como buen promotor y creo en la democracia, creo que si no hay una fortaleza y no creemos en fortalecer las instituciones, no se va a poder dar la democracia que queremos y que deseamos, ¿no? Y aplaudo, yo sí aplaudo el que existan vías, más vías todavía, como las consultas ciudadanas, como el Parlamento abierto, como iniciativas de ciudadanas, como para poder, cualquier tipo de tema que a una pequeña parte de la población, a una gran mayoría le interese, se pueda discutir y se pueda llevar a tema, porque al final de cuentas, si no se dan esos espacios, si no los creamos, terminamos cediendo, ¿no? Cediendo a esto, lo que planteabas en un principio, ¿no? Al poder de solamente una persona o el poder de solo unos, ¿no? Entonces yo creo que lo aplaudo, debe ser bajo las vías estrictas del Estado de Derecho, y apelando también a que hay que estar conscientes de que vivimos en un entorno internacional, ¿no? En donde también existe estados de derecho, englomerado de instituciones internacionales que pueden apoyar y que pueden hacer escuchar diferentes injusticias a nivel internacional y que puede ser una vía, ¿no? También hay que hacerlo de forma interesante y no podemos excluirnos de esas leyes, ¿no? Y enhorabuena, muchas gracias aprendí mucho de ustedes como siempre y como dices, Manu, una hora más viejos, pero creo que una hora más retroalimentación y enhorabuena, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus siempre puntuales opiniones y argumentos. Sobre todo, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y ya está expresada la otra invitación para un volumen 2 de este mismo evento, al cual seguramente le queda mucho por recorrer. Javi, te escuchamos en tus conclusiones. Sí, pues sin duda fue una plática bastante enriquecedora, ¿no? Habrá que ver lo que resuelven las instancias correspondientes. Creo y me parece bastante importante mencionarlo y recalcarlo que los ejercicios de participación ciudadana forman ciudadanos, ¿no? Siempre nos hemos quejado mucho y lo digo porque por todas las instancias y por todos lados se dice que la sociedad es apática y que justo en este sentido en los ejercicios electorales solo salen, votan y dejan que las personas gobiernen como quieren y yo lo sostengo, ¿no? Incluso en mi ejercicio como legislador universitario, ¿no? Han votado por mí y son pocas las personas que realmente se interesan en las cuestiones deliberativas que llevan a cabo pues sus representantes, pero justo creo que es importante fortalecer este sentido de participación ciudadana. Creo que hay que esperar a que pues las instancias correspondientes hagan lo correspondiente y pues ahí veremos, ¿no? Veremos cómo es que resuelven. Pues se vislumbra ahí una decisión que la verdad yo no critico, ¿no? O sea, si fuera jurista tal vez ahí tendría otra visión respecto a las leyes, pero hablo un poco desde la manera social, desde el hartazgo, desde
todas estas cosas que ahora pues le llegan a la sociedad y tenemos, gracias, y eso quiero reconocerlo, tenemos una sociedad ya más politizada, tenemos una sociedad ya más consciente, más leída. Aquí en la Ciudad de México contamos con muchos jóvenes que quieren participar y estos jóvenes replican igual conocimientos de gran valor a sus familias y tenemos una sociedad que está despertando, una sociedad que no se queda callada y lo hemos visto en este sexenio. Hemos visto a las feministas salir, hemos visto a los colectivos LGBT salir, hemos visto a la sociedad civil más fuerte y eso creo que es muy importante porque refleja una madurez política en nuestra sociedad. Sin más, pues agradecer a los compañeros de la universidad, a los compañeros de la Red Nacional que me están apoyando ahí en el Facebook Live y bueno, ¿no? Esperaré ansioso la segunda parte de esto para pues seguir con esto. Considero también que sin duda es también un acto de política, un acto también de justicia social, podría llamarlo, y creo que lejos de dañar a nuestra sociedad, la beneficia para enterarse, la beneficia para luchar, la beneficia para encontrar caminos. Y si este no es el camino, seguramente desde la sociedad organizada, desde la sociedad consciente, se encontrarán pues estos caminos que nos ayuden a encontrar paz en nuestro país. Muchísimas gracias, Javi. La verdad es que siempre es un deleite escucharte. Siempre he dicho, eres de las personas que trae luz y razón a muchos de los problemas sociales actualmente. Como bien lo planteas, eres una persona de campo, también una persona académicamente hablando muy preparada. Entonces, conjugas muy bien estas visiones, la visión academicista y la visión del trabajo de a pie, como dicen algunos. Entonces, siempre tu visión es muy caleidoscópica, muy nutrida, y entonces eso, pues claro que nutre la conversación del día de hoy, y esta vez no fue la excepción. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y bueno, sobre todo, pues tienes ya extendida también la invitación a este volumen 2, que si este volumen 1 se puso interesante, no, espérese al volumen 2, que seguramente nos estarán acompañando también otros personajes que puedan compartirnos su información. Alex Medrano, conclusiones finales. Pues primero agradezco otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un privilegio estar con personas tan razonables, tan abiertas al diálogo y tan capaces para debatir temas tan importantes y siendo tan jóvenes. Yo creo que es un honor estar con ustedes esta noche. Por esa parte, pues me siento muy, muy feliz de estos espacios de participación juvenil. Hablando un poco del tema, yo coincido ampliamente, necesitamos tener más participación ciudadana, creo que es un tema que debe estar en la agenda transeccional, más allá de partidos políticos. Creo que debemos de salir a las calles, empoderar a la gente, que la gente se involucre en las decisiones que le van a concernir de una o cierta forma. Ahora, hablando pues ya del punto que hemos tratado y retomando varias cuestiones, yo me quedo con un silogismo, que es, bueno, si ya estamos diciendo que los derechos no se juzgan, el derecho humano no se vota, y estamos diciendo que, o sea, que pues como que para qué, o sea, ¿para qué hacer una consulta cuando pues puedes hacer que se ejercite una acción penal con un ministerio público? ¿Cuál es el trasfondo de esta consulta? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es la cuestión política que quieres hacer? Y yo creo que es una mentalidad siniestra. O sea, siniestra condicionando la justicia a lo que diga la gente, cuando la justicia no se vota. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Alex, siempre muy incisivo en estas cuestiones de la ley, y específicamente es algo que yo creo que nos hace falta en México. En las ciencias sociales muchas veces nos vamos con ideas más sensacionalistas que científicas, y tú trayendo el campo de las leyes, como dirían por ahí, algo kelseniano, el imperio de la ley, nos abres el panorama mucho más. Te agradezco demasiado que hayas aceptado la invitación. Esta es tu casa, Red Mundial es tu casa, y bueno, Carlos, Javi también es su casa, pero al final ustedes ya lo sabían porque forman parte de la Coordinación de Educación, pero es la casa de todos ustedes y de usted también que nos está viendo. El debate queda abierto, ya escucharon a los expertos, a Carlos, Javi, Alex, les agradezco de sobremanera, a Mauricio Suárez,
representante de la Red Mundial aquí en la Ciudad de México, representante estatal, a Gaby Torres, parte de la Coordinación de Comunicación, y a todos los que forman parte de la Red Mundial les agradezco sobre todo por seguir confiando en este humilde servidor. Seré José Manuel Musaleno, y no lo olvide, el lunes en punto de la 8 los esperamos en el programa, su programa La Arena, en donde también participa Maximiliano Bondano y Palacia y Georgette Palacios. Entonces los esperamos en la transmisión de lunes, se va a poner bueno. En fin, los dejamos el día de hoy. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, Alex, Javi, Carlos. Los esperamos en una próxima emisión. Quedamos al pendiente. Abrazos y saludos a todos y buena noche. Descansen. Hasta entonces.